Buenos días, ministro. ¿Qué tal? Lo que hemos visto esta semana en el Congreso es una moción de confianza encubierta. No, hemos visto que el Parlamento actual es un Parlamento muy complejo, muy fraccionado, el que votaron los españoles, por cierto, y donde ha funcionado durante el año 2024 y lo que lleva de legislatura una mayoría de avance, donde hemos conseguido aprobar 25 leyes durante el año 2024, más que ningún parlamento autonómico, incluso los que tienen mayoría absoluta, y han sido leyes de avances, de derechos, de revalorizar pensiones, de garantizar derechos, de que suba el salario mínimo, es decir, de políticas que benefician al conjunto de la ciudadanía. Pero es verdad que en el Parlamento, que es un Parlamento complejo, en ocasiones, de manera esporádica, de manera ocasional, puede haber una mayoría de bloqueo, una mayoría de recortes, que fue la que afloró el pasado miércoles. Y esa mayoría de bloqueo que vimos el pasado miércoles, en su opinión, ¿es una alianza coyuntural, es una alianza estratégica entre el independentismo catalán y la derecha conservadora nacional? No, yo creo que no hay una mayoría alternativa a Pedro Sánchez como presidente y al gobierno progresista, no existe, lo dijimos el mismo 23 de julio por la noche, la derecha no tiene mayoría, los españoles hablaron y los españoles no quisieron la coalición ultra y no quisieron que España se sumara a esa internacional ultra donde tanto peso tienen los partidos ultraderechistas. Lo que sucede es que puede haber alianzas coyunturales o puede haber votaciones en el mismo sentido como ocurrió el miércoles. Yo, sinceramente, me cuesta creer que Junts se eche en brazos del Partido Popular y Vox. No creo que sea positivo tampoco para Junts, pero lo que sí pasó el miércoles es que esa mayoría de bloqueo y esa mayoría que en este caso recortaron derechos a los ciudadanos, pues se produjo en la votación del pasado miércoles, y lo que ha sucedido es simple y llanamente esa mayoría de bloqueo, que es ocasional, que es esporádica, lo que hizo fue bajar las pensiones a los ciudadanos y subir el precio del transporte público. ¿Y cuánto tiempo puede aguantar un gobierno que no tiene mayoría suficiente para convalidar decretos tan importantes para la vida diaria de los ciudadanos? Hemos convalidado los decretos que hemos llevado durante el año 2024. Hubo uno que no conseguimos convalidar, que fue el de los subsidios de desempleo, en enero, hace un año ahora. Enero del 24. En enero del 24, y después se consiguió convalidar, y en esta ocasión nosotros el decreto ley que el pasado miércoles decayó en el Congreso es un decreto que trabajamos con los grupos parlamentarios, por tanto hicimos nuestro trabajo durante el mes de diciembre, se habló con los grupos parlamentarios y se consiguió un decreto ley que tenía una mayoría que podía conseguir que fuera convalidado en el Congreso. Sin embargo, pues Junts, por los motivos que ellos mismos han dado, pues decidió votar en contra. Vamos a trabajar, es la manera que hay de gestionar este Parlamento, que es trabajar, que es acordar, que es esforzarse en negociar salidas, equilibrios, puntos de equilibrio donde todos estemos cómodos. Que el Gobierno haya dicho que va a esperar unos días a que los ciudadanos sean conscientes de las consecuencias del voto del Partido Popular y de Junts no es tan irresponsable como la irresponsabilidad que imputan a la mayoría de bloqueo que vimos este miércoles en el Congreso. Yo no creo, desde luego no pensamos eso, yo no creo que lo haya dicho nadie, en absoluto estamos en eso, lo que estamos buscando es ya soluciones y alternativas para cuanto antes subir el sueldo, subir la pensión a nuestros pensionistas y bajar el impuesto, bajar el transporte público y también aprobar el resto del escudo social, porque todo es importante. Es importante, por supuesto, subir las pensiones a nuestros pensionistas, piense que es casi un 3% a la totalidad de las pensiones, pero es que las más bajas, las no contributivas, suben un 9%. También tenemos que reducir el transporte público, el precio del transporte público. Por ejemplo, cercanías y rodalías, que eran billetes gratuitos, pues ahora no lo son. Y además es que hay un escudo social también esencial, importante para este gobierno. El decreto ley es un todo porque contiene derechos y contiene avances y contiene beneficios para diferentes capas de la sociedad, para pensionistas, para jóvenes, para empresarios, para beneficiarios del ingreso mínimo vital, para afectados de la Dana, para afectados del volcán. No vamos a dejar a nadie atrás de estos colectivos, el decreto ley es un todo. ¿Y cuáles son esos instrumentos que están estudiando y que de forma inmediata se pueden aplicar? ¿Podrían haber convocado un Consejo de Ministros hoy mismo o ayer por la tarde y volver a aprobar un nuevo decreto, ¿no? Sí, pero lo que estamos buscando es garantizar que el día que aprobemos el decreto ley contará con una mayoría en el Parlamento para ser aprobado.
lado. Y por eso estamos en conversaciones ya estamos trabajando con los grupos parlamentarios para sacar adelante el decreto ley que se apruebe en el Congreso. No es tan importante que podamos, digamos, tener unos días para trabajar, pero que garanticemos que ese no del Partido Popular y de otros para tumbar el decreto y por tanto bajar las pensiones a nuestros pensionistas, tenemos que conseguir garantizar que eso no va a volver a suceder y que por tanto no va a haber una mayoría del Parlamento que vote que no a este decreto ley. No sé si en esa ronda de conversaciones han hablado ya con Junts, pero además de otras lindezas que les han regalado a ustedes en las últimas horas, lo que dicen es que se les ha agotado la paciencia y que ese decreto le advirtieron al Gobierno que no incluyera medidas tan dispares, es decir, que se troceara el decreto. ¿La solución pasa por eso? ¿Va a haber diferentes decretos? Bueno, el decreto ley se habló con todos los grupos parlamentarios, incluido Junts, en diciembre, y se cerró un texto en el que todos los grupos parlamentarios que conforman la mayoría de 179 votos en el Congreso, la mayoría de la investidura, estaban cómodos para poder votarlo. Después han sucedido circunstancias políticas pues que Junts ha explicitado, ¿no? Y que ha convertido, pues que su posición inicial la ha convertido en un no, y lo han dicho públicamente, no tengo yo que explicarlo porque ellos lo han explicado. Ya estamos hablando con todos los grupos parlamentarios. El decreto ley, insisto, es un todo porque contiene un escudo social esencial en todas sus partes. ¿Qué quiere el Partido Popular? ¿Que recortemos a los afectados de la DANA, pero no a los pensionistas? ¿Que recortemos a los jóvenes, pero no a los beneficiarios del ingreso mínimo vital? Los decretos leyes de recortes ya tuvieron su época, que fueron durante el gobierno del PP, pero desde luego no con este gobierno progresista. Nosotros vamos a proteger a la totalidad de la sociedad española, que es a la que iba dirigido este decreto ley de escudo social para todos. Desde luego, lo más fundamental puede ser la subida de las pensiones, también la reducción del precio del transporte público, pero también otras cuestiones que están en el decreto ley y que vamos a proteger con el mismo nivel de exigencia. ¿Quiere decir que en diciembre Junts estaba a favor o les había garantizado el sí al decreto y que la negativa del Partido Socialista a tramitar la moción de confianza que pedían en el Congreso de los Diputados es lo que les ha llevado a cambiar la posición y la intención de voto? En diciembre el texto del decreto ley que se votó el pasado miércoles en el Congreso, ese texto del decreto ley en diciembre estaba hablado con todos los grupos parlamentarios que sumaban una mayoría para convalidarse, y después ha habido circunstancias como esta que usted me apunta, de la cuestión de confianza que plantea a través de una proposición no de ley el grupo Junts, que ha hecho que cambien de opinión y también que nos han dicho pues, que consideran que pierden la confianza en el gobierno, cosa que nos sorprende enormemente, porque nosotros cuando llegamos a acuerdos cumplimos. De hecho, algunos de los acuerdos que hemos llegado con Junts ya están en el Boletín Oficial del Estado. Otros están negociándose muy avanzados, con textos muy avanzados, y otros están en conversaciones, como es lógico en una relación entre grupos parlamentarios. Todo avanza, cada día van avanzando las cosas, pero no todas, obviamente, se pueden materializar en un tiempo breve de nuestros grupos parlamentarios, en un tiempo breve de espacio de tiempo. ¿Cuál es el punto de fricción entonces en las últimas semanas? ¿La inmigración? ¿Las transferencias a la inmigración? Bueno, yo aquí querría, respecto a las conversaciones que estamos teniendo con Junts, pues querría ser discreto, como no puedo ser de otra manera, para que las negociaciones lleguen a buen término. Yo creo que Junts ha explicado su posición. La negativa de Junts y el voto negativo de Junts al decreto no tiene que ver con el contenido del decreto ley, tiene que ver con otras cuestiones, como es la moción de confianza, como es esa pérdida de confianza que ellos alegan que están sufriendo. Por tanto, lo que tenemos que hacer es recuperar esa confianza, convencerles de que estamos trabajando para llegar y materializar los acuerdos que hemos alcanzado con ellos, y por tanto, pues ese es el camino. El camino, por cierto, que tenemos en este gobierno, desde que nació el gobierno de Pedro Sánchez, que es dialogar, pactar y llegar a puntos de equilibrio con fuerzas parlamentarias y fuerzas políticas diferentes a la nuestra. ¿Y hay manera de encarrilar esa relación entre el Partido Socialista y Junts con una amenaza cada semana por parte de Puigdemont desde Waterloo al Gobierno de España? Bueno, yo creo que durante 2024 el Gobierno de España ha tenido una estabilidad parlamentaria que para sí quisieran otros gobiernos europeos. Las sociedades europeas son complejas, con intereses muy variados, a veces antagónicos, con parlamentos muy fraccionados. Fíjese lo que ha pasado en Francia, lo que está pasando en Alemania, lo que pasa en el Reino Unido. Es decir, esto es una seña de identidad hoy de Europa.
los parlamentos muy fraccionados, las sociedades muy complejas. Sin embargo, durante el año 2025 hemos conseguido aprobar 25 leyes que ya están en el BOE, que suponen avances para nuestra sociedad, en un ambiente muy tóxico, pero suponen avances, igual que ha pasado en 2025, que hemos ganado, en 2024, perdón, que hemos ganado el 92% de las votaciones. ¿Por qué? Porque hemos hecho un esfuerzo enorme para llegar a acuerdos con grupos parlamentarios diferentes. Necesitamos a diferentes grupos parlamentarios para aprobar cualquier ley. Y lo hemos hecho en 2024 y aspiramos a hacerlo en 2025. Creo que este gobierno es de los gobiernos más estables de Europa, sin duda envidiado por socios europeos porque estamos multiplicando por 4 lo que crece la Unión Europea. Hemos tenido en 2024 el mejor desempeño económico según dice la revista The Economist. Tenemos 21.300.000 afiliados a la Seguridad Social y subiendo el número de empleo que creamos y por tanto somos un país que en este momento en lo económico y en lo social somos envidiados por Europa. ¿Y a qué atribuye tanta toxicidad con ese panorama económico? Es, creo, bien sencillo. Evidentemente la derecha no puede hablar de un proyecto político alternativo porque no lo tiene. La derecha, ayer el Partido Popular, junto con otros, pero el Partido Popular lo que ha hecho ha sido bajar las pensiones a nuestros pensionistas. Les ha bajado 500 euros al año la pensión de media. Ha subido el precio del transporte público y ha tumbado un escudo social que va desde suspensión de desahucios a los más vulnerables, prohibición de cortes de suministro a gente vulnerable, ayudas a empresas electrointensivas, ayudas a afectados de la Dana, ayudas a afectados por el volcán, es decir, un paquete de medidas que protege a la ciudadanía. ¿Cuál es la alternativa del Partido Popular? No la pueden hacer explícita. El Partido Popular no puede decir que quiere bajar las pensiones, aunque lo quiere. Y esta es la clave. Mire, el año pasado, por estas fechas, hubo un decreto ley que se convalidó, también en una negociación muy agónica, que seguro que recordarán nuestros espectadores y nuestros oyentes y nuestros lectores, y en esa votación también iban bonificaciones al transporte público para hacerlo gratuito y reducirlo, y también iban incrementos de pensiones. Y el Partido Popular votó que no, y no se montó ningún lío porque salió el decreto ley adelante. Pero el Partido Popular votó que no a que se subieran las pensiones en el año 23, en el 22, en el 21 se opuso a la ley, porque ellos querían su ley, que era la ley de subir un 0,25 cada año las pensiones, un 0,25 de miseria. ¿Esto qué supone? Que en 5 años nosotros hemos subido las pensiones un 26%. Y con la ley del Partido Popular se hubieran subido un 1,25%. Hoy una cuarta parte de lo que reciben nuestros pensionistas es gracias a las actualizaciones que ha hecho este gobierno y que el Partido Popular no hubiera hecho. Los pensionistas tienen que saber que el Partido Popular siempre vota en contra de que se suban sus pensiones. Y por tanto, como no tiene proyecto político a la derecha, pues tiene que intoxicar y tiene que hacer que el ambiente sea en ocasiones irrespirable, porque no pueden hablar de economía, no pueden hablar de avances, no pueden hablar del peso que tiene España en el mundo, no pueden hablar de nada, porque no tienen ningún proyecto político, porque el liderazgo del señor Feijóo, y no lo digo yo, lo dicen sus varones, es un bluff. En estas condiciones se pueden sacar los presupuestos generales del Estado y esto no es tanto responsabilidad del Partido Popular como de sus socios de investidura que no parece que estén dispuestos a dar el apoyo para los presupuestos generales del Estado. Bueno, los presupuestos generales del Estado hay que trabajarlos mucho y hay que hacer conversaciones, negociaciones, acuerdos con todos los grupos parlamentarios para conseguir esos presupuestos. Desde luego la voluntad del Gobierno es sacar unos presupuestos generales del Estado para el año 2025, pero también le digo, los presupuestos en este momento prorrogados son muy positivos para España. A las pruebas nos remitimos. España multiplica por 4 el crecimiento económico de Europa, no hace falta que Alemania y Francia vayan bien, de hecho tienen un rendimiento económico bastante plano y sin embargo España lidera el crecimiento económico en Europa y crea empleo. Esto demuestra que los presupuestos que tenemos son capaces de absorber fondos europeos y de crear crecimiento económico y de crear empleo. Son unos buenos presupuestos que prorrogados están funcionando. No obstante, el Gobierno intentará que haya unos nuevos presupuestos generales del Estado de la única manera que lo podemos hacer, hablando con todos. Pero fueron ustedes quienes acuñaron aquella frase cuando estaban en la oposición de que un gobierno sin presupuestos no puede seguir gobernando. Bueno, pero es que nosotros tenemos unos presupuestos buenos, unos presupuestos que se adaptan a las circunstancias, porque hasta tienen prevista la absorción de 25.000 millones de euros de fondos europeos,
que es, digamos, la especialidad en este momento de los presupuestos. Y son unos presupuestos que a la vista está, funcionan en lo económico y en lo social. Por tanto, queremos que haya nuevos presupuestos, pero los presupuestos que tenemos vigentes, los prorrogados, son muy buenos para España. Además del revolcón esta semana en el Congreso de los Diputados, el Gobierno parece que quiere transmitir la idea de que está gobernando. Y en las 2 últimas semanas ha presentado 2 reformas legislativas muy importantes en el ámbito de la justicia, que tiene que ver con la acusación popular y con el acceso a la carrera judicial y fiscal. ¿Tienen votos suficientes para sacar adelante estas 2 reformas? También tendremos que conseguir los apoyos en el Parlamento. Yo he hablado ya con los grupos parlamentarios sobre la reforma que ha impulsado el Gobierno, que es una reforma muy profunda y muy necesaria para la justicia. Es la gran modernización de la justicia, aumentando de manera muy considerable el número de jueces, el número de fiscales, y también haciendo que el acceso a la carrera judicial se adapte a las circunstancias actuales. Es decir, en la oposición que se establezca una prueba escrita, que hoy no la hay, de tal manera que esa prueba escrita pueda significar que podamos evaluar a los candidatos, que pueden hacer también un desarrollo de los temas y pueden también relacionar los asuntos jurídicos en una prueba escrita. Y en segundo lugar, también lo que queremos, y es muy importante, es establecer por ley un sistema de becas para que cualquier persona, con independencia de su renta, pertenezca a la familia más humilde de nuestro país, si se esfuerza y tiene talento y estudia, pueda ser juez, pueda ser fiscal, pueda ser abogado del Estado. Eso lo vamos a hacer por ley. 4 años, el salario mínimo interprofesional como mínimo de beca. ¿Por qué? Porque en el gobierno Zapatero, de manera más tímida que ahora, se estableció también un modelo de becas para acceder a la carrera judicial y fiscal. Y cuando llegó el gobierno Rajoy, lo suprimió. Es decir, la derecha nunca critica las becas, pero cuando gobierna las suprime. ¿El Poder Judicial y no el Partido Popular es la verdadera oposición al Gobierno de España en este momento? ¿Tienen esa sensación? No, no creo que el Poder Judicial sea la oposición. Yo creo que el Partido Popular y la ultraderecha lo que están haciendo es una oposición en la que intentan intoxicar todo con denuncias falsas e intentando que lo que presida y lo que protagonice la actualidad sean cuestiones judiciales donde realmente sabemos perfectamente que no hay nada. Sabemos que no hay nada. Mire, que la ultraderecha está haciendo una utilización espúrea, absolutamente perversa de la acusación popular para perseguir a personas, políticos, a familiares, a humoristas, a gente honrada, a gente honesta, y los está persiguiendo con la acusación popular, esto no hay ninguna duda. Lo que el otro día supimos por el diario es que el Partido Popular no solo es el beneficiario, es que lo financia. Están pagando abogados de organizaciones ultraderechistas que dicen ser sindicatos sin serlo. Bien, pues esto yo creo que aflora una realidad, y es que hay un acoso de los ultras a personas progresistas, gente honrada, gente honesta, el beneficiario es el Partido Popular, y el otro día supimos que también lo financia, porque paga a los abogados de organizaciones ultraderechistas contratándoles en el Senado. Por tanto, creo que el ciclo del bulo está bastante cerrado. Hay pseudo medios de comunicación que publican mentiras sin contrastar, eso da lugar a que las organizaciones ultraderechistas presenten querellas. Esas querellas, una vez presentadas, se utilizan por el Partido Popular para hacer oposición y las querellas finalmente acaban en nada, porque nada hay. Ese es el ciclo del bulo que utiliza el Partido Popular y que hemos sabido que también financia. Pero menos igual el problema no es la acusación popular, sino aquellos jueces que admiten a trámite e instruyen casos que, según la propia doctrina del Supremo, serían materia para zanjar desde el minuto 1, ¿no? El problema igual son quienes deciden instruir esas investigaciones. Por eso, en la proposición de ley del Grupo Socialista, la que regula la acusación popular, también se incluye una doctrina muy pacífica y muy antigua del Tribunal Supremo, y es que no se pueden admitir querellas sin ninguna base probatoria. Solo con recortes de prensa, solo con una noticia, porque sabemos que hay pseudomedios que no tienen ningún problema en publicar mentiras, lo hacen todos los días. Bueno, pues por eso también hemos incorporado en la ley una doctrina que era jurisprudencial, también en la ley. Y evidentemente, claro que en ocasiones se han admitido en nuestro país querellas sin ninguna base probatoria, solo con informaciones de prensa. Bueno, pues eso yo lo que quiero decirle es que
confío en la justicia, confío plenamente en la justicia y que finalmente la verdad verá la luz y todo quedará en lo que tiene que quedar, que es nada. La derecha sostiene que esta reforma tiene un nombre, que es la ley Begoña Gómez, y que el objetivo del Gobierno es zanjar las investigaciones judiciales que afectan al entorno del Gobierno y al entorno personal del presidente del Gobierno. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Yo creo que la derecha pues lo que hace es bueno, demagogia, ¿no? Intentar confundir todo. Esta reforma, la del Grupo Parlamentario Socialista, lo que pretende es regular la acusación popular una vez que se comprueba que sirve solo a los intereses de la ultraderecha para acosar personas, no para perseguir delitos, para perseguir personas, y no tendría ninguna consecuencia en los procedimientos abiertos, porque esta reforma, de entrar en vigor y de aprobarse finalmente por las Cortes Generales, le llevará unos meses, con lo cual en esos meses todos esos procedimientos de lo que están hablando ya estarán resueltos. Y por tanto, yo creo que esta reforma lo que hace es que va al núcleo del problema. Nosotros tenemos, no España, todos los países occidentales y todos los países democráticos tenemos un problema de la calidad de nuestra democracia, porque la internacional ultra está intoxicando nuestras democracias y está utilizando todos los medios de manera espúrea para hacerlo. Hay una internacional ultra que funciona muy bien financiada en todo el mundo. Ya no disimulan, los milmillonarios y los reaccionarios van de la mano, ya no hay ningún tipo de disimulo. Y ellos intentan sembrar el odio, sembrar la mentira, convertir todo en irrespirable para que la antipolítica gane y todo el mundo diga, al final da igual quién gobierne porque todos son iguales. Esa es la finalidad de la ultraderecha, pero no olvidemos, eso es un medio para conseguir un fin, y el fin que pretenden conseguir es acabar con el estado del bienestar, recortar los derechos y recortar el estado del bienestar de los ciudadanos. Eso es lo que millonarios, reaccionarios, ultras y sembradores de odio, todos ellos, es lo que pretenden. Ministro, pero volviendo a la acusación popular, que es una materia sensible y además reconocida en la Constitución, ¿no hubiera sido necesario utilizar el proyecto de ley, no la proposición de ley, que burla los informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado? ¿Por qué han utilizado esa fórmula? Mire, yo creo que los grupos parlamentarios que tienen la legitimidad de haber recibido el voto directo de los ciudadanos tienen iniciativa legislativa, eso lo reconoce la Constitución. Por supuesto que los grupos parlamentarios pueden presentar una proposición de ley y que se tramite en el Parlamento. No se burla nada, tiene un cauce diferente y también lo reconoce la Constitución. La Constitución, es verdad, artículo 125, establece la existencia de la acusación popular, pero también dice que en los términos previstos por la ley. Es decir, que la acusación popular actual, digamos, con una regulación absolutamente extensiva y que permite todo en la acusación popular, es tan constitucional como una regulación donde se restrinja a los ultras utilizarlo de manera espúrea. Y es tan constitucional una cosa como la otra, porque la Constitución no opta por ninguna alternativa en cómo regular la acusación popular. Lo que dice es que tiene que existir. Lo cierto es que hoy la acusación popular es simplemente una herramienta de los ultras, por cierto, muy bien financiados, porque la acusación popular exige depositar fianzas. ¿Quién financia a los grupos ultraderechistas? Hemos visto que el PP paga a los abogados de algunos de ellos, pero ¿quién los financia en general? Es una pregunta muy pertinente. Yo no tengo la respuesta, pero sí me gustaría que formara parte del debate público, por eso lo hago. Un paréntesis en esto de la acusación popular y la reforma del acceso, porque nos hemos perdido en aquella iniciativa o en aquel paquete de medidas que el Gobierno anunció para acabar efectivamente con la difusión de bulos, el discurso del odio, etcétera, etcétera. Esto se ha quedado parado, está en un cajón, no tienen intención de seguir adelante con la transparencia en los medios de comunicación y la obligación de publicar la procedencia de las ayudas. Bueno, en absoluto está en un cajón. Esto forma parte del Plan de Acción por la Democracia. ¿Sí? El Plan de Acción por la Democracia lo anunciamos y lo aprobamos en Consejo de Ministros en el mes de septiembre y a día de hoy ya hemos aprobado el 20% de las medidas que contenía el Plan de Acción por la Democracia. ¿Y el otro 80%? Estamos trabajando para que se pueda implementar durante el año 2025. El Plan de Acción por la Democracia tiene 31 medidas, ya hemos aprobado 6 y estamos trabajando para aprobar el resto. Y de hecho tenemos planificado para en las próximas semanas, en los próximos meses, seguir aprobando medidas del Plan de Acción por la Democracia. Por ejemplo, aprobamos el anteproyecto
de ley de rectificación, para que no solo los medios de comunicación estén obligados en un entorno digital como el actual, nada que ver con la situación que tenía España y el mundo en el año 82, la ley del derecho a la rectificación es del año 82, imagínese si ha llovido y si ha cambiado el ecosistema mediático. Lo hemos adaptado y hemos tomado una decisión en ese anteproyecto, creo que bastante nuclear. Hoy por hoy hay mucha gente que se informa por redes sociales. Y hemos dicho que aquellas personas que sean usuarios relevantes porque tengan más de 100.000 seguidores en redes sociales en una, o más de 200.000 en la suma de redes sociales, también estarán obligados a rectificar cuando cuenten alguna mentira, algún dato que sea falso o inexacto. Y esto tiene su importancia y nos adapta a los medios y al ecosistema mediático y de información que tiene hoy nuestro país y en general el mundo. Por tanto, el Plan de Acción por la Democracia avanza, va a buen ritmo, que hayamos ya puesto en marcha el 20% de las medidas es una buena noticia para la limpieza de nuestra democracia y pensamos seguir implementando durante todo el año 2025 y, por supuesto, antes de que termine la legislatura, en el año 27 estará en vigor. Volviendo a la carrera judicial, si la reforma persigue, entre otras cuestiones, garantizar la independencia y la imparcialidad en el acceso a la promoción de la carrera, tenemos que entender que en este momento no hay la justicia o el Poder Judicial o las cúpulas judiciales no son ni independientes ni imparciales. No, yo creo que son independientes e imparciales. Es una garantía de los jueces y magistrados de nuestro país la imparcialidad, la independencia, también el sometimiento a la ley, el imperio de la ley, pero es que esa misma garantía también lo es de los ciudadanos, tener jueces imparciales, independientes y que se sometan a la ley en sus resoluciones. Y por tanto, esa garantía que es propia de un Estado de Derecho como España está garantizada. Lo que hacemos es ampliar las posibilidades y la igualdad de oportunidades de todo el mundo para que pueda acceder a la carrera fiscal, judicial y abogacía del Estado, con esas becas que vamos a hacer por ley. Y una vez dentro de la carrera profesional, lo que hacemos también es, cumplir la ley, lo que ya está vigente. Hablaba del acceso a las salas de gobierno. Bueno, en las salas de gobierno lo que se ha hecho ha sido acoger una de las reivindicaciones que la mayoría de las asociaciones judiciales estaban planteando, que era regular el voto telemático. ¿Por qué? Porque las elecciones a las salas de gobierno en ocasiones no es fácil para los jueces que están en distintos partidos judiciales, no es fácil ir a donde se vota. Y por tanto, las participaciones que se producen son participaciones muy bajas. Yo creo que democratiza enormemente el voto telemático porque va a permitir que todos los jueces puedan votar desde su despacho en las elecciones a las salas de gobierno. Por tanto, creo que es un avance absolutamente conforme con los medios tecnológicos que hoy existen y que lo que va a hacer es democratizar que los jueces puedan elegir a sus representantes en las distintas salas de gobierno de los tribunales. Se lo pregunto de otra manera, ¿hay un sesgo claramente conservador en las cúpulas del Poder Judicial, teniendo en cuenta que el 97% de las salas están controladas por las asociaciones conservadoras? Es un hecho indiscutible que solo la asociación que tiene una sensibilidad más progresista tiene el 3% de representantes en las salas de gobierno, eso es un hecho indiscutible. También lo es que las asociaciones mayoritarias en la judicatura son asociaciones con una sensibilidad más conservadora, eso también es indiscutible, pero fíjese, es que eso no debiera ser importante. Que un juez tenga una sensibilidad más progresista, más conservadora, no debiera ser importante, porque el juez tiene que aplicar la ley, limitarse a aplicar la ley. Pero bueno, pues a mí lo que me gustaría, desde luego, es que en la carrera judicial, pues con independencia de que el juez tuviera unas convicciones personales que fueran más sensibles en lo social o más conservadoras, yo lo que quiero es garantizar que los jueces puedan ejercer su labor con total independencia, con total imparcialidad y sometiéndose a la ley. Y para eso creo que hay que reforzar la carrera judicial, por eso ampliamos el número de jueces, el número de fiscales y reforzamos los dos modelos, las dos puertas de entrada en la carrera judicial. El turno libre a la oposición con la prueba escrita y también el cuarto turno para que se cumpla la ley del 85 que decía que una cuarta parte de la carrera judicial tenía que ir por concurso oposición. Y no se ha cumplido porque solo son el 9% en este momento. Por tanto, vamos a intentar garantizar con oposiciones simultáneas que el 25% de la carrera sea por concurso oposición.
¿El Poder Judicial es la única estructura del Estado que no ha hecho el tránsito de la dictadura a la democracia después de casi 50 años? No, no lo creo, no lo creo. En el año 85 la Ley Orgánica del Poder Judicial fue una ley muy importante, con un gobierno socialista, que es la que ha puesto las bases de una judicatura que se adapte perfectamente a nuestro Estado de Derecho y a la democracia. Lo que ha pasado con esa ley del 85 es que han pasado 40 años y ha tenido multitud de retoques y multitud de reformas, pero no ha tenido ninguna reforma estructural. Yo creo que ahora que garanticemos que hay mayor número de jueces y fiscales, que una vez dentro facilitemos la promoción profesional de los jueces y fiscales, que adaptemos los sistemas de elección a los medios tecnológicos, al voto telemático, que además garanticemos igualdad de oportunidades para que cualquier persona, por humilde que sea su padre y su madre, pueda acceder a la carrera, porque si ellos se esfuerzan y ponen el talento, nosotros ponemos la beca para que puedan soportarlo económicamente su familia. Yo creo que son reformas que son imprescindibles en el año 2025 y es una reforma muy ambiciosa, muy estructural de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se está criticando, por cierto, con cosas que no dice la reforma, porque realmente lo que dice la reforma es difícilmente cuestionable. Me va a disculpar, pero la pregunta anterior salía sola cuando ustedes mismos están hablando de una ley para democratizar el acceso a la carrera judicial. Si hay que democratizar algo, es que tiene algún sesgo de etapas anteriores que no tienen que ver con la democracia, ¿no? Bueno, yo creo que lo que estamos intentando, más que democratizar, es ampliar las oportunidades para personas de origen social muy diverso puedan acceder a la carrera social, a la carrera judicial y a la carrera fiscal. Mire, ayer, jueves, dimos los despachos a la última promoción de jueces. Más de 130 nuevos jueces y juezas, por cierto el 70% mujeres de esas promociones, que es la norma en todas las oposiciones, tanto a Fiscalía, Abogacía del Estado, a la carrera judicial. Bien, el 95% de ellos no tuvieron ningún apoyo público. El 95% de los que ayer ganaron la oposición son personas que con su esfuerzo, con su trabajo, una media de 5 años para sacar la oposición, lo han hecho con el apoyo de sus familias. Y es gente con una cualificación técnica extraordinaria, con un nivel jurídico altísimo, y por eso han ganado la oposición y son jueces en nuestro país. Pero yo creo que nuestra sociedad gana, es una sociedad más justa, si ampliamos la capacidad de las familias que no pueden permitirse tener un hijo 5 años opositando, si a esas familias el Estado les dice, si tu hijo se estudia, si tu hijo se esfuerza, si tu hija se prepara el temario, si tu hija tiene el sueño de ser jueza, lo puede ser, porque el Estado lo financia con becas públicas. Creo que eso es ampliar la igualdad de oportunidades en nuestro país y, por tanto, un paso adelante en la modernización de nuestra justicia y también nos hace una sociedad mejor, nos hace un país mejor, nos hace un país más justo, más solidario. Ministro, antes mencionaba la contratación de un abogado de manos limpias por parte del Partido Popular en el Senado. Esta noticia que desveló este diario esta misma semana es la constatación de lo que dijo el presidente del Gobierno estas Navidades, de que el Partido Popular jugaba con las cartas marcadas. Bueno, yo creo que ha quedado acreditadísimo. Sabíamos que el Partido Popular era el beneficiario de todo el ciclo del bulo, de todas las patrañas que acaban convirtiéndose en un entorno que parece irrespirable, y ahora hemos sabido que no solo es el beneficiario, es que también financia. El Partido Popular está pagando en el Senado a un señor que es el abogado de organizaciones ultraderechistas. Es decir, la alianza entre la ultraderecha y el Partido Popular ya no hay que imaginársela. Es un hecho, ya está demostrada. Porque este señor continúa en el Senado, continúa prestando servicios para organizaciones ultraderechistas a sueldo del Partido Popular. Es decir, ese abrazo de la derecha y la ultraderecha del Partido Popular con las organizaciones más reaccionarias y más ultras del país es un hecho. Me refería más concretamente a la posibilidad de que tenga el Partido Popular acceso a una información reservada como consecuencia de que este tipo de organizaciones estén personadas en las causas que investigan los tribunales. ¿Tiene el convencimiento de que es así? ¿Hay una relación directa en esta circunstancia? Esta es una de las perversiones de la acusación popular. Las organizaciones ultraderechistas se personan para filtrar tanto la documentación que está en las causas como también las declaraciones, los vídeos de los testimonios y de las declaraciones que se producen en sede judicial ante los jueces y magistrados de nuestro país. Para eso se personan, para filtrar. Y esto a mí me preocupa enormemente como ministro de Justicia, que se filtren
continuamente todas las declaraciones que se producen en sede judicial, porque en ocasiones afectan de manera muy dura a la privacidad y a la intimidad de las personas. Hemos tenido algunos ejemplos muy recientes. Bueno, esto hemos de trabajar para que se respete la intimidad en las declaraciones que se llevan a cabo en sede judicial, pero es que para esto los ultras entran en las causas judiciales. Una de sus motivaciones, cuando no la principal, es filtrar continuamente documentos y filtrar vídeos para alimentar a todo el ecosistema de pseudomedios y también de otros medios de comunicación, para que continuamente parezca que la actualidad del país es dar vueltas a los procedimientos judiciales que están en curso, cuando la actualidad del país es que crecemos 4 veces más que la Unión Europea, creamos empleo, nuestro estado del bienestar se refuerza cada día, tenemos cada día más peso en Europa y más peso en el mundo, y por tanto creo que el legado y la hoja de servicios que este gobierno puede presentar a los españoles en este momento es muy positiva. Hemos conseguido también normalizar una situación que nos encontramos con la peor crisis constitucional e institucional en Cataluña, y hemos normalizado por completo la situación en Cataluña. Ayer, en la entrega de despachos de los jueces en Cataluña, se produjeron 3 circunstancias que pueden parecer normales, pero es que han costado mucho trabajo a este gobierno conseguirlas. Ayer fue el presidente de la Generalitat de Cataluña a la entrega de despachos, algo que no sucedía desde hace bastantes años. Ayer fue la primera presidenta mujer del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial después de 5 años, más de 5 años de bloqueo del Partido Popular. Y ayer estuvo el rey entregando los despachos en Barcelona y hubo 0 manifestantes, 0 manifestantes. Todo esto no es casualidad, es fruto del trabajo, del esfuerzo y de la valentía de este gobierno, que ha conseguido normalizar la situación en Cataluña y ha conseguido normalizar también la situación en el Poder Judicial, con esa renovación del Consejo que tanto esfuerzo generó y que finalmente se pudo conseguir. ¿Y no tiene la sensación de que el mayor beneficiario de esta pacificación o de esta normalidad institucional que el gobierno ha conseguido respecto a Cataluña va a ser el Partido Popular? Bueno, yo creo que nosotros como gobierno tenemos que hacer el bien, y tenemos que hacer el bien al conjunto de la ciudadanía. Y para nosotros normalizar la situación en Cataluña era uno de los objetivos políticos fundamentales. Afortunadamente se nos olvidan las cosas negativas que vivimos en la vida, o el cerebro intenta que se olviden, pero acuérdense, hace 5 años, hace 6, hace 7, lo que supuso el procés en Cataluña. Esa ruptura, no ya en lo institucional y en lo constitucional, esa ruptura emocional, esa ruptura social, de familias que dejaron de hablarse, de amigos que dejaron de hablarse. Y eso lo hemos solucionado con trabajo, con talento, con esfuerzo, con dedicación, con entrega, con negociación, con conversaciones, con valentía y con ambición. Y lo hemos conseguido. Y por tanto, hoy España es un país más cohesionado en lo territorial. Ya nadie piensa que exista un problema con el independentismo catalán. Nadie lo piensa. Y eso, desde luego, es un trabajo que ha hecho este gobierno, y el resultado está a la vista. En ocasiones nos entretenemos con minucias y con naderías que protagonizan la actualidad, y esto es lo sustancial, que tenemos una cohesión territorial y una normalidad institucional en Cataluña que está a la vista, que el Poder Judicial hoy está normalizado con un Consejo renovado, que España está creciendo en lo económico, que está fortificando y fortaleciendo su estado del bienestar, y por tanto que está un país que está avanzando y que tiene un gran desempeño en lo económico y en lo social. Por eso la derecha no puede hablar de esto. ¿Cuál es el programa de la derecha? ¿Cuál es la alternativa de la derecha? ¿Qué haría con las becas en justicia la derecha? ¿Qué haría con las pensiones? Porque es que las han bajado. Llevan 5 años seguidos votando que las bajan. Es que los pensionistas tienen que saberlo, que les bajan las pensiones cuando gobierne la derecha y la ultraderecha, esperemos que dentro de muchísimos años. Porque lo demuestran con su voto. Llevan siempre sistemáticamente votando contra la subida de las pensiones. Y ayer nos cuentan una patraña, no lo hemos votado porque hay la entrega de un inmueble al PNV. Pero si lo pactó Rajoy, el inmueble al PNV, lo pactó Rajoy. Es una patraña más para ocultar la realidad, que ellos votan sistemáticamente, desde siempre, bajar las pensiones de los españoles, que lo sepan los 12 millones de pensionistas. Antes, cuando hablaba de filtraciones desde el ámbito de la justicia, creo que se refería veladamente a la retransmisión en directo del interrogatorio que se le hizo a la presunta víctima de agresión sexual por parte de Íñigo Errejón.
En esta circunstancia y teniendo en cuenta lo que hemos visto todos los españoles, ¿en qué momento tiene que actuar el Consejo General del Poder Judicial y hasta dónde puede llegar ante ese interrogatorio y esa actitud del juez que está instruyendo el caso? Pues mire, ya está actuando el Consejo General del Poder Judicial. Pero como consecuencia de una masiva de un alud de denuncias, porque realmente lo que vimos en esa declaración no es aceptable, no es aceptable. Y por eso el Consejo General del Poder Judicial tiene que actuar, primero, para evitar este tipo de filtraciones, segundo, para garantizar que este tipo de delitos, cuando se investigan, tiene que hacerse por jueces y magistrados en nuestro país muy sensibles con la realidad que están instruyendo, y por eso se ha evidenciado que la Ley de Eficiencia de la Justicia que hemos aprobado y que es una realidad que ya está en el BOE desde enero de este año, desde el día 3 de enero, que este tipo de delitos se vayan a conocer en secciones especializadas en los nuevos tribunales de instancia, con jueces formados en exclusiva para juzgar y para instruir este tipo de delitos, creo que se ha puesto de manifiesto la imperiosa necesidad y urgencia de que lo hagamos cuanto antes. No podemos permitir que la justicia no acoja, no sea cercana a personas que han podido sufrir un delito. Que no prejuzgo, que yo no sé cuál va a ser el resultado de la instrucción y el resultado en su caso de un eventual juicio, pero lo que sí hemos visto, y lo ha visto toda España, es que es necesario mucha mayor sensibilidad con las presuntas víctimas. Sí, ministro, pero la potestad sancionadora con los jueces la tiene el Consejo General del Poder Judicial. Emitió una nota en la que cuestionaba o afeaba o reprochaba la filtración de ese interrogatorio, pero no dijo una sola palabra sobre el tono, el contenido, las preguntas y la actitud del juez que estaba interrogando a la presunta víctima. Por eso tienen un expediente abierto. Es verdad que esa nota fue una nota muy en los primeros momentos, ahora tienen un expediente abierto y yo creo que el Consejo General del Poder Judicial tiene que dejar claro que gobierna una justicia del siglo XXI. Ha dicho el juez, ha pedido amparo al Consejo también en estas últimas horas porque se siente acosado después del interrogatorio. ¿Cuál puede ser la sanción que dicte el Consejo General del Poder Judicial? Bueno, eso obviamente le corresponde al Consejo. Tiene que conocer e investigar bien los hechos que han sucedido, que el vídeo y la declaración la hemos visto casi todos, pero ver si hay otras circunstancias también para conocer por completo lo que allí sucedió. También escuchar, por supuesto, al juez afectado y tomar la decisión que corresponda. Yo creo que el Consejo General del Poder Judicial tiene que ser sensible a lo que pide la sociedad y también a la aplicación de la ley, en este caso, a lo que ha sucedido en ese juzgado. Ministro, más allá de la instrucción o del origen del caso y otras consideraciones que hemos analizado en los últimos meses, ¿es estético que el fiscal general del Estado siga en su cargo habiendo sido imputado, estando imputado en una causa judicial? Vayamos al origen de esta causa judicial. El origen es un señor que desfalca a Hacienda 350.000 euros con facturas falsas y que su abogado lo reconoce. Vayamos al origen. Un señor que está negociando con la Fiscalía no ingresar en prisión. No ingresar en prisión porque reconoce su abogado que ha cometido 2 delitos fiscales. Este mismo señor al que hace pocas fechas se le ha abierto un nuevo procedimiento judicial por supuestamente haber extorsionado con $500.000 euros a un empresario. Por tanto, este es el origen. Yo quiero felicitar a los que consiguen que el foco lo pongamos en el fiscal general del Estado, un hombre honesto y no en una persona que ha reconocido la comisión de delitos y que estaba negociando no ingresar en prisión. Ya, pero el que se mantenga en el cargo el fiscal general del Estado no deteriora la imagen de la institución, independientemente del origen, que efectivamente estamos hablando de un presunto defraudador, de cómo se filtró a los medios de comunicación una información falsa, de las derivadas que ha tenido ese caso, pero el fiscal general del Estado no está empañando la imagen de una institución que representa a todos los españoles. Yo creo que el fiscal general del Estado es un hombre íntegro. Yo creo que lo que hizo fue perseguir el delito y contar la verdad, y me parece que merece todos los derechos que en un Estado de Derecho se han de garantizar.
El primero y principal, en este caso, la presunción de inocencia. Vamos a ver en qué termina la instrucción, la estamos conociendo, está siendo una instrucción muy exhaustiva y por tanto vamos a esperar que termine la instrucción y vamos a esperar que se acredite que efectivamente lo único que hizo fue contar la verdad y perseguir el delito. ¿Y si se le abre juicio oral y se le sienta en el banquillo, puede seguir? No me gustaría hablar de hipótesis. Yo creo que esta instrucción que está llevando a cabo un instructor, un magistrado del Tribunal Supremo, de la Sala Segunda, pues vamos a dar tiempo al tiempo, vamos a dejar que trabaje, vamos a dejar que haga su tarea y a partir de ahí vamos a ver las conclusiones a las que llega el juez. Miguel Tellado esta semana le ha exigido a usted, como ministro de Justicia, que explique en un pleno a quién estaba encubriendo el fiscal general del Estado cuando cambió de teléfono móvil y borró los mensajes que había en el anterior. Son todo insinuaciones. En el Partido Popular es continuo, cualquier sesión de control, cualquier debate parlamentario, son todo insinuaciones. No hay prueba de nada en ningún sitio. Cuando existe algún procedimiento judicial, pues ellos lo que hacen es intentar multiplicarlo, intentar que afecte a todo. Dicen una frase que si no fuera tan grave sería hasta divertida, ¿no? Que es un gobierno que tiene salpicado por la corrupción a no sé cuántos ministros. Bueno, todos son insinuaciones. El Partido Popular es toda una autoridad en materia de corrupción, por tanto, cuando hablen, pues conviene escucharles, pero lo que hacen con nosotros es intentar ensuciar a gente honrada, a gente honesta, lo hacen cada día, y es una pena para nuestra democracia, porque realmente es que no dan más. Es que esto es lo único en lo que están basando su oposición. Yo querría decirle al Partido Popular, oiga, pero ¿cuál es su alternativa? ¿Cuál es su proyecto para España? ¿Qué van a hacer ustedes con el salario mínimo, con las pensiones en nuestro país, con las becas, con el crecimiento económico, con la transición ecológica? España durante el año 23 fue el primer país del mundo en proyectos energéticos verdes de nueva implementación, Greenfield. El primero del mundo en el 23, con 48 millones de habitantes, y durante el año 24 parece que vamos a ser el segundo. Es decir, que somos un país que estamos a la vanguardia del crecimiento económico porque estamos apostando por una nueva estructura económica. Y sin embargo la oposición del Partido Popular son insinuaciones, como esta que hacía el portavoz del PP en las últimas horas. La pregunta que le hago es explícita. ¿Cruzó usted mensajes con el fiscal general del Estado entre los días 13 y 17 de marzo sobre la investigación del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid? Pues mire, muy claramente, yo conocí esa noticia y ese email por los medios de comunicación. Le iba a preguntar exactamente eso, que cuándo se enteró usted de esa investigación. Yo me entero por los medios de comunicación de la existencia de ese email y la existencia de, bueno, pues de esa falsedad que sale del entorno de la Comunidad de Madrid, pues dando la vuelta a una noticia, mintiendo, y me entero de esa noticia y me entero de estos hechos, me entero por los medios de comunicación. Entonces no existe ningún mensaje que a usted le pueda comprometer. Mire, yo tengo la obligación de tener una relación institucional con el fiscal general del Estado, con la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, con presidentes de salas de diferentes tribunales en nuestro país. Es mi obligación como ministro de Justicia, porque tenemos que gestionar la administración de justicia en nuestro país. Lo que sí le digo con toda claridad es que yo tuve noticia de ese email y de esos hechos por los medios de comunicación. ¿Hay una operación de Estado para acabar con Isabel Díaz Ayuso desde el Gobierno de España? No, no existe, pero ella, ante la flagrante incompetencia de su gobierno, necesita cada día decir una mayor y más gorda, ¿no? Y eso es lo que se dedica cada día, ¿no? Pues cada día dice un disparate y bueno, pues hablamos del disparate y no de que la Comunidad de Madrid no hace nada en ningún sitio y en ningún lugar y en ninguna materia, porque no hacen nada de nada, son un gobierno profundamente incompetente. Por eso lo que hace es intoxicar continuamente. La estrategia no le ha ido mal, la estrategia de intoxicar, de faltar, de mentir, de intentar insinuar que existen operaciones contra ella. Lo cierto y verdad es que esta señora tiene una pareja que ha reconocido haber cometido 2 delitos fiscales. Lo cierto y verdad es que esta señora tiene una pareja que está incurso en otro procedimiento judicial por supuestamente haber extorsionado a un empresario con medio millón de euros. Lo cierto y verdad es que esta señora tiene una pareja que se está enriqueciendo con comisiones
con contratos que en inicio tienen origen en contratos que licita la Comunidad de Madrid. Por tanto, de ese enriquecimiento de la pareja de esta señora, la pregunta es si esto tiene que ver con que lleve el tren de vida que lleva. Ministro, ¿y no cree que el Gobierno o el Partido Socialista tienen algo de responsabilidad en ese crecimiento de Isabel Díaz Ayuso al haberla igualado como interlocutora política en el ámbito nacional? Bueno, a ver, yo creo que la señora Ayuso preside un gobierno de ultraderecha. Por cierto, sin la participación de Vox no le hace falta. Ella misma se sirve y se sobra para presidir un gobierno de ultraderecha que utiliza todas las técnicas de la ultraderecha, todas y cada una de las técnicas, la mentira, el odio, la crispación, faltar el respeto a todo el mundo y ser totalmente inútiles en la gestión de su gobierno, que es lo que hacen. Por tanto, forma parte de esa ola reaccionaria, de ese internacional ultra, donde bueno, pues hay intereses variados que convergen en este tipo de liderazgos populistas, reaccionarios, que crispan, que siembran el odio y que son incompetentes. Y la señora Ayuso es un ejemplo de un gobierno de ultraderecha en nuestro país. Bueno, esa ola ultra y reaccionaria, desde luego, en la Comunidad de Madrid va a pasar y pronto. Y eso tiene un nombre y es Óscar López. Ministro, de adelanto electoral ni hablamos, entiendo, ¿no? Porque aunque tuvieran en mente adelantar las elecciones, no lo iban a reconocer. Bueno, creo que a la vista está que estamos gobernando, que estamos tomando decisiones, que seguimos transformando nuestro país y que tenemos legislatura hasta el año 2027. ¿Hay alguna posibilidad de que las elecciones generales coincidan con las andaluzas? No, porque las andaluzas son el año que viene y las generales serán en 2027. Muy bien, pues mucha suerte y muchas gracias. Gracias.